Vamos a hablar de los pánicos que generan las nuevas tecnologías. Yo soy periodista y siempre me gustó mucho la historia también por mi carrera. Y cuando uno ve la relación que tienen las nuevas tecnologías a través de los tiempos y los miedos que estos provocan, uno se da cuenta de, como dice Led Zeppelin, ¿no? La canción siempre es la misma. La cosa se repite. Fíjese, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí. Eso que estamos viendo es una cosa que se llama ostraca. Cuando a los griegos se les caía un jarrón, ¡tru!, guardaban los pedacitos. Guardaban los pedacitos porque en esos pedacitos podían escribir cosas. ¿Se acuerdan en el secundario cuando estaba lo de los metecos y los ilotas? Cuando había que votar, que alguien había que echarlo de la polis, la gente iba con sus cachitos de ostraca y votaba ahí, decía que se vaya. Y los ponían todos en una bandeja. Y ahí te condenaban al ostracismo. De ahí esa es la palabra ostraca. Si ustedes lo miran bien, eso es un pedacito, si quieren, es como un proto-post-it, ¿ok? O el primer Twitter de la historia, porque no entra más que 140 caracteres ahí adentro. Y esto lo vamos a ver varias veces más. Las redes sociales siempre fueron como lo estamos viendo ahí. Hay un grupo de gente que tiene una idea, otro grupo de gente con otra idea y un conector en el medio. Y fíjense, por ejemplo, en el muro. ¿Se acuerdan que en Pompeya hubo un volcán? Bueno, eso permitió que quedara todo como congelado y pudimos ver que la gente escribía grafitis en los muros. Escribía cosas como, por ejemplo, gané a los dados 8.522 denari en Nuceria. Buen juego. El 19 de abril hice pan. El hombre con el que estoy cenando es un bárbaro. O Atimetus me dejó embarazada. O sea, las mismas cosas que uno puede llegar a ver en el muro de Facebook, ¿ok? Las mismas cosas así interesantes. Cuando los domingos uno ve esa proliferación de parrillas. ¿Cuántas parrillas puede haber en un domingo? Es exactamente lo mismo. Ustedes aplaudan que el tiempo corre. Fíjense esto también. Acá Cicerón decía, el 24 de marzo te envié una copia de la carta de Balbus para mí y de la César para él. ¿Por qué? Porque las cartas en ese momento eran documentos semipúblicos. Entonces, Cicerón tenía como un in y un out. Entonces, cuando veía una carta copada, le decía, che, ¿me haces una copia? Y las cartas se copiaban y se transmitían. Básicamente igual que cuando uno tiene una red peer-to-peer, cuando hace... No nosotros, pero ¿vieron la gente que baja series y baja películas? Bueno, es lo mismo. O sea, acá así se transmitían información y era en la época de Cicerón. Y miren esta mujer, lo que tiene en la mano. No es un Galaxy. Eso podría explicar, por ejemplo, qué pasó en Pompeya, que había un montón de Samsung Galaxy guardados y reventaron todos al mismo tiempo y voló todo el demonio. Pero no fue eso. Sino lo que tiene esa señora en la mano, que tiene el mismo formato, es algo que se llama tabula cerata. La tabula cerata era, si quieren, como un iPad romano, ¿ok? Era una tabla con cera. Entonces supongamos, eso servía para mandar mensajes. Entonces supongamos que yo le quería mandar un mensaje a Darío. Entonces yo escribía en latín, con un palito, Darío, tampoco en latín se puede decir el apellido. Entonces, Darium, te espero para comer un asadum, qué sé yo. Y eso se mandaba con un esclavo. Y cuando el Darío lo veía, como era cera, lo borraba con la mano. Y después me decía, sigue Ramirum, llevo ladum, de Fredum. Y volvía al esclavo. Ahora, esos esclavos se llamaban los tabulari. Y cuanto más tabularis tenía, ¿qué significaba? ¿Qué es lo que tenía y similar a hoy? Más ancho de banda, porque podía mandar más mensajes adentro de Roma. Era muy práctico eso. Y miren este señor, también esto es de Pompeya. Este es un señor que es un panadero, se llama Terentius Nero. Y fíjense lo que tiene, es un fresco que estaba en su panadería. Y fíjense que está con un rollito, ¿ok? Y está con una toga. Y la señora también tiene un palito y una tabula cerata. ¿Y por qué tenía eso? Porque tener una toga, Terentius Nero lo que decía es, soy romano, soy ciudadano. Que era muy importante. Y también decía, mi mujer escribe y lee. Es decir, básicamente, ¿qué era? Estamos viendo la primera selfie de la historia. Porque ahora sí, estoy acá en el Himalaya. Bueno, la gente siempre tuvo necesidad de contar sus cosas. Y miren esto que es de la Biblia. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Ya eso, leerlo es un milagro. ¿Y eso qué pasaba? El fundador de la Iglesia Católica fue San Pedro, pero era como el CEO. Pero el número 2, el COO, el gerente de marketing, era San Pablo, que era muy inteligente. Y cuando uno tiene que armar una religión, tenía que ponerse todos de acuerdo en cuáles eran los lugares y cuáles eran las reglas que iba a tener.
Entonces creo que decía San Pablo, vos hacés una pregunta, yo te la respondo, pero vos mandale la respuesta al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Así todos estábamos de acuerdo en un dogma. Y cuando los católicos van a misa los domingos, ¿vieron que dicen carta de los loadicenses a... ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el mail forwardeado más grande de la historia. Son 2000 años de un mail, de una carta que se va enviando una y otra vez. Y seguimos con la Iglesia Católica. Ahora se acuerdan las 95 tesis de Lutero. Lutero se había enojado con algo que se llamaba indulgencias plenarias, que era que vos podías comprar a crédito perdón de tus pecados. Anda, si nos vamos a Las Vegas de fin de semana, compremos indulgencia porque vamos a hacer cualquiera. Entonces esto a Lutero le parecía malísimo, estaba totalmente en contra. Entonces escribió en un lugar que se llamaba Wittenberg, en una iglesia, y puso las 95 razones por las que estaba en contra. Si Lutero tuviera que hacer eso hoy, ¿qué haría? Podría usar, por ejemplo, un WhatsApp o un Snapchat y diría, la Iglesia Católica está vendiendo indulgencias y eso me pone muy mal, por ejemplo. Y podría hacer algo así. O onda BuzzFeed, las 95 razones por las que se dice locura, oh my God. Entonces, podría ser también así. Y fíjense, ahora, cuando vinieron los medios electrónicos por primera vez, ¿se acuerdan cómo era antes? Un grupo comunicaba a otro grupo, pero por primera vez una persona le podía decir lo mismo a muchas personas a la vez. Eso no había pasado nunca en la historia. Y tiene un lado bueno, pero también tiene un lado malo. Acuérdense, miren esto, que es Hans Deutschland hört den Führer mit der Volksempfänger, que no importa lo que digas en alemán, suena horrible, ¿viste? Es toda Alemania escucha al Führer con el receptor del pueblo. Te regalaban eso y solamente podías captar estaciones alemanas. Primera idea, entonces somos hijos de una anomalía. Siempre hubo redes sociales, por un tiempo muy chiquitito, entre 1915 hasta ahora, hasta hace unos años, hubo la posibilidad de algo piramidal. Pero somos un momento loco de la historia. Ahora volvió a la normalidad. Miren esta frase. La erupción digital solo producirá el olvido en las almas de las que la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria, confiados en este auxilio extraño. Abandonarán a caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos cuyo rastro ha perdido su espíritu. La erupción digital. ¿Quién lo dijo? En realidad lo dijo de la escritura, está en el Fedro de Platón. Esto lo decía teóricamente Sócrates. En contra de la escritura. Lo mismo, erupción digital. Cambiemos ahora. Los ebooks van a dejar sin trabajo a las imprentas y no es lo mismo un Kindle que un libro de papel. En realidad es la imprenta va a dejar sin trabajo a los monjes y no es lo mismo un libro impreso que un códice copiado. Eso lo dijo Johannes Tritremus en el siglo XV. Otra más. Los niños han desarrollado el hábito de su atención entre la identificante preparación de sus deberes y la llamativa diversión de la PlayStation. Por la noche se quedan despiertos, desvelados o se despiertan gritando por un sueño aterrador, directo resultado de las pesadillas provocadas por los violentos videogames. Tranquilamente eso lo podemos leer hoy. Pero en realidad es de 1936 y se decía de la radio. La gente escuchaba los relatos y los nenes no dormían. Siempre cuando hay una innovación, a alguien no le gusta. Siempre alguien se queja. Por algún lado siempre hay algún callo que duele de alguna persona, de algún grupo. Siempre alguien dice, no, esto no me gusta. Entonces la idea 2 es que la innovación siempre llega por donde menos se la espera. Y esta señora se llama Genevieve Bell, es una antropóloga de Intel. Y lo que dice es que toda tecnología para que provoque un cambio y un miedo en la gente tiene que cumplir 3 características. Tiene que afectar el tiempo, tiene que afectar la relación con nosotros con el tiempo, la relación de nosotros con la distancia y la relación de nosotros entre nosotros mismos. Y fíjense, por ejemplo, siempre decían que las primeras víctimas teóricas son las mujeres y los niños. Esto es de julio del 95. Decía, cyberporn, los niños, terrible. Uno dice, bueno, ya está. No, no está. Esto es de agosto del 2006. Que dice que los niños van a ser violados por los usuarios de Pokémon GO. ¿Ok? Se dan cuenta que es la misma fórmula que se repite una y otra vez. Y fíjense, por ejemplo, la luz eléctrica. ¿Genera impacto en el tiempo? Sí, de golpe dominábamos la noche. ¿O en las distancias? Sí, porque ya no había más oscuridad. Yo ya podía ver lo que pasaba por allá. Incluso en las relaciones interpersonales. El telégrafo, decían que iba a romper el tejido social porque ya la gente no se iba a visitar. Sí, yo le podía mandar, acá estoy, ¿cómo andás? ¿Qué hacer? ¿Para qué iba a ver yo la gente?
esto iba a ser de acabose. O miremos la virome, invento argentino. ¿La virome afecta nuestra relación en el tiempo, las distancias? No. Por eso nunca van a escuchar que digan, ay, sí, porque los chicos desde que usen la virome ya son terribles. Eso nunca lo van a escuchar. Sí de cualquier otra tecnología. Moraleja. Siempre que aparece algo nuevo nos causa alguna resistencia. Pero en realidad los seres humanos siempre buscamos lo mismo. Buscamos que nos quieran, buscamos una relación con familia, buscamos trascender de alguna forma. Nos da ira el cambio o nos da pereza aceptar algo nuevo. Pero tomemos cosas como la que dijo el maravilloso Cato antes y tomemos las virtudes. Hagamos que elijamos, aunque nos cuesta a veces un poco, la luz eléctrica, aunque nos dé un poco de miedo. Porque siempre es mejor que quedarse en un rincón con una velita y tenerle miedo a la oscuridad y a los monstruos que uno puede imaginar por ahí. Muchas gracias.